La industria uruguaya tiene la tercera parte de su capacidad ociosa y eso también es preocupante. Y está bueno en un programa especial, de un ciclo especial, poder detenernos en esto que no son solo titulares, pero allí hablaba la Cámara de Industrias de, bueno, no estar conforme con lo que está pasando en muchos sectores. Es más, en algún momento se habló de rebajar los salarios o de bajar los salarios, costos de los salarios, para ser competitivos. Entonces, estamos ahí claro, porque uno ve las grandes industrias y dice, no, si esto es inversión extranjera, esto no vienen con problemas. Y además el Uruguay le otorga una cantidad de posibilidades, ¿no? De exención de impuestos, condiciones que de pronto a un textilero no se le da. Sí, de nuevo es interesante primero tener una mirada en conjunto de los sectores industriales y en particular de algunas debilidades en algunos sectores, en particular de la industria manufacturera. El caso textil, vestimenta, también otros vinculados al calzado y la marroquinería, que son sectores que en realidad traen problemas de competitividad, pero que no son coyunturales tampoco, ¿no? Esto viene a nivel global de un proceso de relocalización de las cadenas productivas que se están sobre todo en China, el sudeste asiático, lo que ya sabemos, Malasia, Vietnam, inclusive ahora de China se están relocalizando en otros lugares donde tienen costos todavía más bajos. Sí, sí, sí. Y hay una definición... aquello de los barcos manufactureros existe desde hace décadas, ¿no? Exacto. Que las fábricas están en el medio del mar, en zonas donde no se pagan impuestos. Sí. Por eso es importante mirar la realidad nacional sin perder de vista las tendencias a nivel regional y global. Dicho de otra forma, y en particular en el sector de la vestimenta, para dar un ejemplo de los apoyos, bueno, se ha aprobado un proyecto de ley de la vestimenta hace unos años que se está aplicando, que no incluye solo el tema de subsidios, sino que incluye también temas de trazabilidad, de informalidad, o sea, combate a esos fenómenos, pero sin perder de vista que Uruguay es un jugador muy pequeño en un mercado mundial en el cual ese proceso de relocalización ha llevado que tanto en Uruguay como en otros países de América del Sur, esas industrias hayan pedido perso relativo con respecto a las grandes agroindustrias. Entonces, en ese escenario, insisto, es muy importante el tratamiento diferencial de sectores que son distintos. El gobierno ha tenido, si uno hace un análisis y suma efectos como la devolución de impuestos, todo lo que tiene que ver con la prefinanciación de exportaciones, la misma ley o el proyecto de ley de vestimenta, ha dado apoyos selectivos para esos sectores. Seguramente las tendencias a nivel del mercado mundial lleven a que Uruguay necesariamente el posicionamiento del sector esté cada vez más vinculado al tema del diseño. Si uno hace una mirada de las cadenas globales de valor, Uruguay tiene poco que agregar de valor en lo que tiene que ver con lo que se podría denominar como una maquila de ese proceso industrial. Claro. Pero sí Uruguay tiene a través de su Maquilas son las grandes fábricas que están instaladas en México, por ejemplo, de donde sale el nombre maquila. Es la parte de ensamblaje, básicamente. Entonces, esas partes, por lo general, en las industrias, ¿sí?, agregan poco valor desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, que es el derrame de altos salarios a nivel del operario. Pero sí en una punta de la cadena, en lo que tiene que ver con la investigación, el desarrollo y el desarrollo de nuevos productos, el diseño, Uruguay tiene muy buenos profesionales y esas empresas que también son parte del sector textil y vestimenta se han posicionado muy bien vendiéndole, por ejemplo, a marcas internacionales. ¿Qué digo con esto? Aún dentro de cada sector hay distintas realidades. Y bueno, uno observa que Uruguay tiene poco margen para competir en base a costos bajos, vinculados a trabajos, por ejemplo, que sean remunerados con salarios de 10.000, 12.000 pesos, pero sí tiene un gran nicho de mercado para competir en calidad. Eso lleva tiempo. Y sobre todo lleva que uno no descuide a esos sectores porque son sectores que son intensivos en mano de obra. ¿Las trabas argentinas cómo están operando? Hoy por hoy, en el sector de la vestimenta en particular, es un sector en el cual desde el año pasado a este año hemos tenido dificultades. En realidad hay una caída en las exportaciones del sector de la vestimenta que está muy vinculado a esas medidas de Argentina y nosotros lo que vemos es que, bueno, dentro del escenario para el año que viene, esa situación por lo menos se va a mantener. Porque Moreno no está. Pero no solo eso, pero me consta, por la relación con algunos amigos industriales argentinos, que les ha impulsado la industria nacional. No sé si ahora con estos cambios que han habido, no sé, pero cómo va a seguir. Pero había sido bastante interesante. Sí, hay una gran diferencia entre muchos... Para los sectores industriales argentinos, para los intereses argentinos. Lo que decía, hay una gran diferencia entre las realidades de Argentina y Uruguay desde el punto de vista de cómo uno puede posicionarse en el mercado regional y global. Hay una gran diferencia en el diseño de instrumentos.
Uruguay es un país pequeño que necesariamente tiene que vender su producción al exterior. ¿Qué es lo que no tiene a diferencia de Argentina? Un mercado interno ampliado que permita colocar algunos productos en un mercado que pueda quedar relativamente protegido. De hecho, Uruguay probó ese tipo de políticas en la década de los 50 y 60, pero necesariamente uno no puede reinventar el mercado. El mercado interno es el que es, dado por el tamaño de su población y por su poder adquisitivo. En ese sentido, la estrategia de Uruguay es distinta. Y Uruguay necesita de los mercados internacionales. Seguramente en Argentina, en el corto o mediano plazo, pueda dar resultado, pero aún Argentina, en el largo plazo, si quiere ampliar aún más sus capacidades productivas en estos sectores donde puede o no tener un éxito relativo, habría que analizarlo, necesitará de mercados internacionales. La estrategia exitosa de política industrial y sectorial requiere que los países se vuelquen a vender sus bienes y servicios al resto del mundo. No hay misterios. La entrada de productos de China o de donde esté localizada la industria, digamos que todo lo que entra al Uruguay, ¿podría recibir más carga impositiva para defender? ¿Es una de las medidas que se puede tomar? Sí, no lo veo tanto por ese lado, lo veo más por el lado... Esto es lo que plantea la Cámara de Industria, sí. ¿no? Plantea esto, plantea la baja de los salarios, plantea también controlar un contralor más grande al contrabando. Sí, nosotros ponemos un énfasis desde el Ministerio de Industria en otro aspecto, que no es ninguno de esos que tú mencionabas, sino que es en la certificación de la calidad de los productos que ingresan. La medida es que si uno está importando algún producto, que se cumplan las exigencias, por ejemplo, estamos hablando a nivel de vehículos, autopartes, industria textil, vestimenta, que existe un etiquetado de esos productos, dicho de otra forma, que el producto que se dice importar cumpla con las exigencias sanitarias, fitosanitarias y de calidad que dice tener. Esa es una agenda en la cual hemos empezado a avanzar. Sacamos un decreto hace unos meses en acero estructural para construcción, que se sepa que el acero es de determinada calidad para poder ser utilizado en la construcción, y queremos hacer algo parecido ahora para el calzado y la marroquinería. Eso me parece que es la agenda que tenemos para avanzar y que no necesariamente incluye aumentos de aranceles, sino que incluye que el producto que se trae sea el producto que se dice. Perfecto. Ahora, cambió, la forestación cambió, hoy se está exportando celulosa. ¿Qué otros cambios como este se están produciendo? Sí, hay cambios, yo diría que en todos los grandes sectores de Uruguay. Para tener una idea de números, ¿no? El país cerró el 2012 con 45.000 millones de dólares per cápita de Producto Bruto, ¿no? Unos 15.000 dólares en total, perdón, y unos 15.000 dólares per cápita. Aproximadamente las exportaciones de Uruguay son entre 10.000 y 11.000 millones de dólares de bienes. Hay tres productos que representan el 60%, soja, carne bovina y celulosa. En soja, pero sobre todo en carne bovina, hay profundas transformaciones que se han dado en el aspecto productivo. En el caso de la carne bovina es el más emblemático, la trazabilidad, asociada a que Uruguay puede exportar ahora un producto que uno a veces tiende a caracterizarlo como primario. Yo creo que eso es equivocado. Hoy por hoy, si uno mira los cortes de carne que vende Uruguay, uno podría asociarse más a la industria electrónica por este agregado valor vinculado a las tecnologías que a un producto de tipo primario. Y ahí, claramente, el sector de la carne bovina hace 10 años tenía poco que ver con el sector que Uruguay tiene hoy. Estuvo a punto de desaparecer. Estuvo a punto de desaparecer. Hoy, entre otras cosas, el ingreso de mercado es muy exigente desde el punto de vista de la calidad, y también a nivel de cantidad. China, a pesar de que hoy no es uno de los principales consumidores de carne bovina, se está posicionando como uno de los principales compradores. Países árabes son los principales. Países árabes, Rusia tenemos también ingreso a otros mercados, pero en la cantidad, no tanto en la calidad, China empieza a tener un rol. Ahí hay profundas transformaciones. En el sector lácteos también, si uno evalúa ahora la instalación de algunos tambos en Uruguay en diferentes departamentos, uno lo ve y eso es tecnología pura desde el punto de vista del proceso productivo. Y Uruguay está encaminado en esos sectores a ser líder desde el punto de vista de la frontera tecnológica, de los procesos productivos en el sentido del modelo de producción integral, hacia el cual el Uruguay ha ido convergiendo. Después se dan algunos sectores de la industria, mucho más fuerte en el sector de las TICs, en el cual Uruguay, quedó como el principal exportador en términos per cápita el año pasado en América Latina. Vamos a explicarle a la gente un poco qué son las TICs. Sí, básicamente Uruguay lo que hace tecnologías de la información y la comunicación está muy vinculado, muy asociado en Uruguay a la venta de software. Software que puede tener que ver desde procesos, por ejemplo, para gestionar sistemas bancarios, procesos de administración. Y Uruguay tiene muy buen capital humano, hay una formación muy buena que es heredada de la Facultad de Ingeniería, que ha logrado que nuestros jóvenes emprendedores del sector, con capacidades de forma comparativa en América Latina muy fuerte desde el punto de vista de su formación, hayan realmente generado diversas en esa lógica de empresa taller que puede vender procesos, y ahí va desde los videojuegos, la industria audiovisual, la industria cultural, las telecomunicaciones. Eso por un lado vinculado a lo privado y a la venta de productos de Uruguay al exterior. Y casi todos están en la zona franca, ¿no? No todos. Algunos sí, otros no. Y después el otro puntal. Y el otro puntal es Antel.
tenemos dentro también del sector de las TICs en un sentido muy amplio, una fuerte inversión en infraestructura que está haciendo Antel, sobre todo vinculada ahora a la fibra óptica para el hogar, más de 500 millones de dólares de inversión, que va a dejar a Uruguay en este segundo salto que Uruguay tiene que hacer hacia el desarrollo, en una mejor condición para explotar todavía mejor las ventajas que tiene Uruguay desde la formación de capital humano. Capital humano más capital físico. ¿Modelo Irlanda, Corea, Corea e Irlanda juntos? Yo creo que el Uruguay tiene mucho que aprender de diferentes modelos, sin copiar estrictamente como recetas esos modelos. En lo particular o en lo personal, visualizo mucho más un país escandinavo, ¿sí?, como modelos posibles a la uruguaya, como siempre digo, bajando a tierra en las cuestiones que definen la soberanía nacional en un espacio distinto al de Finlandia. Pero veo que sí, eventualmente un modelo de país como el Finlandia, Noruega, Dinamarca, al que visitamos hace poco con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tenemos mucho que aprender de esos ejemplos. Me voy a permitir una bromita nomás, que tiene que ver con temas muy serios, como por ejemplo el de la educación. Si vamos a ver como modelo a imitar y a copiar o para impulsar el modelo de la educación finlandesa, capaz que lo que nos conviene es poner una UPM allá. Mira, ahí, es interesante. No te causó gracia, no, o sea, es en serio. No, es interesante el comentario. Tuve la oportunidad también de vivir en Finlandia 6 meses, trabajé ahí en la Universidad de Naciones Unidas para el desarrollo y el país, menciono 2 aspectos, habría mucho para decir de Finlandia con respecto a cómo Finlandia ha tratado su producción de celulosa en el tiempo. Y hay 2 cuentos que se hacen. El primero que quiero mencionar es, luego de la Segunda Guerra Mundial, el primer presidente de Finlandia publica un artículo de 3 páginas, y el artículo me parece que es interesante para la etapa que se viene en Uruguay. Dice algo así como, tendremos la paciencia para prosperar. Finlandia tenía en ese momento su industria basada en el sector agrícola, sobre todo vinculada a la industria forestal celulósica, y pudo avanzar en el desarrollo de esa industria agregando valor. Nokia es un producto derivado de cómo Finlandia se propuso avanzar en esa cadena de valor. Y lo otro que quería mencionar, en ese cuento que se hace muchas veces, se dice, Finlandia comenzó con la producción forestal, creamos máquinas para cortar esos árboles, luego esas máquinas podían ser útiles para cortar no solo árboles, sino tener otras aplicaciones. Esas máquinas que eran manuales pasaron a ser máquinas automáticas. La máquina automática requería una dosis de electrónica mucho mayor a la que tenía antes. De ahí a Nokia hay un solo paso. Eso me parece que es muy ilustrativo en este sentido. No copiar modelos, pero sí por lo menos aprender de algunas lecciones de estos países exitosos. Ya venimos.